Evidencia de la explicación oralizada subida a YouTube. Evidencia de la explicación en lengua de señas subida a Instagram. Buenos días, tardes o noches a todos. En este video, mi grupo y yo vamos a explicar el título 2 de la Constitución Política Colombiana. Este título en general nos habla de los derechos inherentes a las personas que nacen en Colombia o que tienen la nacionalidad colombiana, sin distinción de sexo, origen étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición, a la vez que hace énfasis en las obligaciones y en lo que los colombianos debemos realizar para mantener una armonía política, social y ecosistemática en el país. Yo en lo personal me voy a concentrar o voy a intentar explicar el capítulo 1. Hay que resaltar que este título se compone de 5 capítulos. El capítulo 1, el que yo voy a explicar, va del artículo 11 hasta el artículo 41. Este capítulo nos habla de los derechos fundamentales. Esos derechos fundamentales también son un límite para la actuación del Estado sobre los ciudadanos. El Estado no puede, ya que esta parte de la Constitución no se lo permite, perseguir o intervenir en la vida de las personas si éstas se desarrollan en la legalidad y dentro del marco jurídico. También cabe resaltar que los derechos fundamentales no solo se limitan a este capítulo, ya que hay otros derechos fundamentales distribuidos por toda la Constitución colombiana. Para no abarcar todos los artículos que tiene este capítulo, yo escogí a los que a mi consideración son los más importantes. Bueno, empecemos. El primer artículo que yo escogí es el artículo 11, que dice que el derecho a la vida es inviolable y que no habrá pena de muerte. Con eso podemos entender que ninguna ley o ningún gobierno podrá establecer la pena de muerte a ningún ciudadano haya cometido el delito pues que haya cometido, ya que la vida prevalece frente a cualquier otra cosa. También nos dice que un particular, entre comillas, no podrá quitarle la vida a otro particular, ya que estaría cometiendo un delito que es homicidio y el cual es penalizado con prisión. Otro artículo muy importante para mí es el artículo 15, que dice que todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en los bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. También le da la facultad a las personas para mantener en modo de privacidad toda la información que esté sobre sus redes sociales, ya sea Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, correos electrónicos. Además, también en esta dimensión o en este campo de privacidad está el correo escrito o el correo tradicional. Otro artículo importante que yo escogí es el artículo número 18, donde se garantiza la libertad de conciencia y nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias y no será compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia. El siguiente artículo de gran importancia es el artículo número 19, que garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley, lo que quiere decir que nosotros podemos creer en la religión que nos plazca, sea el Islam, catolicismo, judaísmo, hinduismo o todas las religiones que puedan existir, y podemos esparcir esta filosofía de dicha religión entre las personas que la quieran aceptar. El próximo artículo a explicar es el artículo número 20, que dice que se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad y no habrá censura. Cabe resaltar que para que este derecho tenga validez, la información debe ser verdad y esa es una responsabilidad de la persona que quiere hacer cumplir ese derecho. Otro artículo muy importante es el artículo 22, que dice que la paz es un derecho y a la vez un deber de obligatorio cumplimiento.
Buenas tardes a todos. La intención de este video es explicarles un poco o una parte de la Constitución Política Colombiana. ¿Para qué? Para que ustedes entiendan mejor cuáles son sus derechos y cómo defenderlos. También cabe resaltar que la Constitución colombiana está dividida en dos partes, la parte orgánica y la parte dogmática. Este título se integra en la parte dogmática. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que estas ideas o todo lo que está integrado en esta parte dogmática no acepta que la refuten, no acepta contradicciones, no acepta debates. Está estipulado y es lo que es. Todos estos derechos de este primer capítulo y de los otros 4 capítulos de este título van dirigidos a un objetivo del gobierno, a un principio, y es la dignidad humana, muy importante. Otro artículo muy importante es el artículo 24, que literalmente dice esto: todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia. El gobierno nacional podrá establecer la obligación de llevar un informe de residencia a los habitantes del territorio nacional de conformidad con la ley estatutaria que se expida para el efecto. Pues como para explicarlo un poco mejor, quiere decir que yo como colombiano legal, que me muevo, me desarrollo dentro del marco legal de la Constitución y de todas las leyes que existen en Colombia, puedo vivir, puedo estar en cualquier parte de Colombia sin que ninguna ley me lo prohíba. Otro artículo muy importante es el artículo 37, que dice, literalmente dice: toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. Este artículo para mí es muy importante, ya que yo he sido partícipe de diferentes, digamos que, manifestaciones de la comunidad como tal. Pero digamos que estas manifestaciones también tienen muchas limitaciones. Como lo estipula exactamente este artículo, tiene que ser pacífica, no puede alterar el orden público ni fomentar la violencia de ningún modo, o si no, en ese caso el Estado sí tiene la capacidad de intervenir y como tal parar la manifestación. Pero es un derecho fundamental de la sociedad colombiana salir a las calles y mostrar su inconformidad ante algo. Durante este tiempo, antes de esta crisis del coronavirus, pudimos notar que la sociedad colombiana estaba siendo partícipe de este derecho, estaba saliendo a las calles y estaba mostrando su inconformidad, lo que es constitucionalmente permitido. Bueno, ahora voy a explicar los métodos de protección para hacer defender los derechos que acabo de explicar. El primero es el artículo 86, que es un derecho fundamental y es la acción de tutela. Esta acción de tutela es la forma de garantizar o proteger de manera inmediata los derechos fundamentales cuando están siendo vulnerados por parte del Estado o por parte de particulares, y se hace por medio de un proceso judicial, donde de manera escrita u oral se presenta ante cualquier juez del Estado colombiano en ejercicio, y esta solicitud se le debe dar respuesta en un plazo no mayor de 10 días. Otro método para la protección de estos derechos es el artículo 30, el habeas corpus, que es un derecho fundamental y es una acción constitucional que defiende la libertad de la persona cuando alguien es privado de ella con violación de las garantías constitucionales. Se puede optar por esta acción solo una vez. Se presenta ante un juez o un tribunal de la rama judicial del poder público por medio de una carta, y a esta se le debe dar solución en 36 horas.
método de protección para estos derechos es el artículo 15, que es el Habeas Data, que es un recurso para conocer, actualizar y certificar toda la información relacionada con una persona para la protección de dicha información hacia las diferentes entidades que hagan uso o que tengan el acceso a esta información privada de las personas. Cualquier entidad que sin autorización haga uso de estos datos personales recibirá una sanción y una multa. Esta información solo puede ser revisada o interceptada por las autoridades mediante una orden judicial y bajo los parámetros de la ley. Otro método de protección es el artículo 23, que es el derecho de petición. Este es un derecho fundamental que se utiliza para pedir información de una manera respetuosa ante las autoridades públicas o ante entidades privadas. Se pueden solicitar el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio. Se puede invocar este derecho de petición para consultar, examinar y requerir copias de documentos, para formular consultas, quejas y denuncios. Además, también se utiliza para gestionar cualquier tipo de reclamos. Ahora lo que necesito es que me envíen sus mensajes con preguntas o cualquier tipo de duda sobre este tema y yo con muchísimo gusto intentaré darle respuesta. Muchísimas Hola, hola, soy Suey Dayana Ramos Álvarez. Hoy hablaremos del título 2, capítulo 2 de los derechos sociales, económicos y culturales de Colombia. Estos derechos se denominan de segunda generación y no por ser menos importantes, sino porque tienen una evolución histórica posterior a los derechos fundamentales. En un contexto un poco histórico, estos en el mundo se empezaron a plantear después de la revolución industrial en el siglo XIX. Estos derechos le otorgan la obligación jurídica al Estado de garantizarle a todas las personas colombianas derechos como la salud, seguridad social, vivienda y educación, ofrecer mecanismos de protección, además de recursos para llevar a cabo el cumplimiento de dichos derechos y que todos los puedan disfrutar. Uno de los principios fundamentales de estos derechos es que se basan en la no discriminación y se encuentran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, artículos 42 al 52. Dichos artículos nos hablan de la conformación de la familia como núcleo primordial de la sociedad, donde el Estado nos garantiza protección y garantías íntegras para los miembros del núcleo familiar, como lo son salud, trabajo, vivienda y educación. Pero nos deja claro que la mujer es pieza fundamental en la sociedad, por lo tanto gozará de igualdad de condiciones y derechos y otorgará especial asistencia y protección en la sociedad. De igual, los niños e infantes, sus derechos prevalecerán sobre cualquier otra población. Estos tendrán derecho a una educación integral, a la alimentación y formación como eje primordial de la sociedad. La Constitución política en estas líneas establece que toda la población en general se le brindará con los beneficios de salud en cualquier de sus niveles administrativos o socioeconómicos a la cual pertenezcamos. Por otra parte, se estableció que nuestros niños y jóvenes que están recibiendo su educación en colegios y universidades deberán continuar con sus estudios por medios virtuales, garantizando así una educación continua y oportuna. Y también las cajas de compensación familiares brindarán cursos y actividades lúdicos para que así no se viole el derecho a un sano esparcimiento y la práctica de actividades deportivas o sanas para un óptimo desarrollo de nuestra juventud. Relación con el COVID-19. Es claro que los lineamientos que ha dejado el gobierno en cabeza del señor presidente y sus ministros es brindar y otorgar protección a las poblaciones vulnerables, como lo son con Familias en Acción, generando el adelanto de los subsidios para la niñez y joven, inscritos en dichos programas. Y de igual se ha impartido beneficiar a madres cabezas de familia y beneficios al adulto mayor como población en mayor riesgo de contraer dicho virus que aqueja al mundo y hoy por hoy presente en nuestro país. En un orden de ideas se ha autorizado que ningún hombre, mujer, niño o anciano se le niegue su derecho de recibir atención oportuna en centros hospitalarios, si su estado de salud así lo requiere, y no genera una pérdida en su calidad de vida y la de su familia.
De forma directa ha ordenado a empresas públicas y privadas beneficios para el no cobro de servicios públicos por un mes, con esto aliviando y beneficiando a las familias de tranquilidad y alivio por el estado de contingencia actual. Artículos 53 al 63. Básicamente tratan o nos hablan del trabajo como herramienta de sostenimiento familiar y de formación continua en caso de requerirlo como parte de desarrollo de la empresa. Relación con el COVID-19. Se hablan de que tenemos derechos a tener voz y voto en las diferentes actividades de la empresa y también de ejercer pronunciamientos y huelgas en los casos que se discrimine o violen los derechos como trabajador. Es claro, las medidas otorgadas por el Estado, donde prevalecerá el estado de salud de los empleados y se ordenó cese de actividades en los diferentes sectores laborales, como contención de colectividad de los mismos, pero estableció que se debe respetar un mínimo legal vital para el sostenimiento del núcleo familiar. Y de igual manera no se podrán suspender contratos ni realizar despidos sin justa razón ni motivo, ya que el Estado viene inyectando alivios económicos a las empresas para su sostenibilidad. A los empleados independientes e informales creó un fondo para que reciban un alivio por la contingencia y sobrellevar la misma. Gracias por tu tiempo. Hazme preguntas. Estas serán respondidas en un próximo video. Quien les habló, Dayana Ramos. Muy buenas noches, soy Diana Marcela Pedraza, estudiante de Trabajo Social de la Uniminuto. Vengo a hablarles un poco sobre la Constitución Política, capítulo 3, artículo 2, y a diferenciarlo con lo que está sucediendo, la problemática del hoy, el COVID-19. Les voy a hablar un poco de los artículos para que por favor me ayuden enviándome preguntas, ya que es un trabajo de ciencia política, ¿vale? Gracias. Bueno, les voy a hablar un poco de la Constitución. Es un acuerdo de reglas de convivencia, es decir, una forma de pacto político social. Se llama así porque integra, establece y organiza. Hablamos de unos capítulos y unos artículos que debemos hacer cumplir, ya que allí están plasmadas unas leyes. Capítulo 3, título 2 de la Constitución Política habla de derechos colectivos y de ambiente. En el artículo 78 dice que toda persona debe mantener un ambiente sano y no atentar, contra la salud. Entonces, esto lo diferencio con el COVID. Entonces dice que todas las personas que no hagan caso omiso a quedarse en sus casas y a incumplir tienen sanciones, ya que debemos disminuir la propagación de este virus y se pretende mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población. En esta calidad de vida también hablamos de unas recomendaciones que debemos tener en cuenta y llevar a cabo. La primera es lavándonos las manos con frecuencia, mantener distanciamiento social. Cada persona debe mantenerse de 1 metro a 2 metros de persona a persona para así evitar la propagación. Utilizar gel antibacterial, utilizar los elementos de protección personal como guantes, tapabocas. En el artículo 78 nos habla de que entre estos vemos que se defiende el derecho al consumidor, ya que buscamos mejorar la economía, llevando a cabo unas restricciones de hacer nuestras compras para así mejorar y que no escaseen nuestros productos. Tomar conciencia de comprar lo necesario, escasamente lo necesario, pues ya que estamos luchando pues para que no escaseen los productos, no escaseen nuestro mercado, la canasta familiar. Entonces, por favor, tomar conciencia de esto. Por favor, los invito a que ayudemos a disminuir los niveles de mortalidad
llevando un ambiente sano y libre de contaminación para así erradicar este problema. Por favor, les dejo esta frase: rumbo a un ambiente más sano y seguro. Vamos a ayudar a erradicar esta problemática como lo es el COVID-19. Gracias por escucharme y por favor, déjame tu comentario y tus preguntas. Chao.